Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Sin Tacones y Sin Vergüenza, nuestros invitados. Nuestra maravillosa invitada, como les estábamos comentando, es mexicana, es la doctora Lucía Ramírez. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia racional emotiva de corte cognitivo-conductual y es máster en neuropsicología. Es un placer y un gusto grandísimo tenerla aquí de nuevo con nosotras. Doctora Lucía, bienvenida a Sin Tacones y Sin Vergüenza. Hola, hola para ustedes, hola para el auditorio, qué gusto tan enorme estar aquí otra vez. De nuevo, doctora Lucía, lo que le decíamos ahorita, que usted estaba ahí escuchando nuestras bambalinas, para nosotras tenemos un cariño muy grande hacia usted, a pesar de no conocernos así, de cerquita, porque casi que hemos compartido varias veces y hemos podido hablar y ese cariño que ya nos tenemos como que nos hace sentir cercanía, pero inmensamente agradecidas con usted por brindarnos este espacio para aprender con usted y el tema tan importante que vamos a estar hablando hoy, doctora Lucía, que es conociendo las emociones. Sí, cuando ustedes me dijeron de este tema, yo dije, bueno, va a ser lindo y espero que los trasnochados de Europa y de otros regiones del planeta y bueno, mis compatriotas mexicanos y por supuesto allá en Colombia, que también tengo muchos conocidos, pues realmente sea agradable, ¿verdad? Hablar del tema. Así es. Doctora Lucía, y cuando hablamos de esto de conociendo las emociones, yo creo que es un tema muy amplio, pero ¿cómo pudiéramos empezar a abordarlo? Yo quisiera preguntarle mejor, ¿por qué es importante conocer nuestras emociones? Porque puede que digamos, pero cuando yo estoy de mal genio, yo sé que estoy de mal genio, que tengo rabia, o cuando estoy triste, pues yo sé que estoy triste, pero creo que conocer las emociones va más allá de identificarlas. Entonces, ¿por qué es importante conocer las emociones? Yo creo que las emociones son parte de nosotros. Uh-huh. Es así como nuestro brazo, nuestra pierna, decimos yo como que no entiendo si no me puedo trasladar o movilizar si no tengo mis piernas. Es igual con las emociones, son parte de nosotros, nos acompañan desde que pues vamos naciendo, nada más que no lo sabemos, somos tan pequeñitos. Uh-huh. Y se van también con nosotros. Entonces son unos compañeros que si no los conocemos, no acabamos de entender quiénes somos. Por eso es importante. Claro, ahí digamos, Doc, cuando usted nos habla de la importancia, por decirlo así, de conocer las emociones, a veces uno escucha a personas del común y que quizás no tienen la cercanía que nosotros tenemos con la psicología y que a veces no comprenden ni siquiera cuáles son sus emociones, cuáles son las emociones como tal. Entonces, para darles como una explicación básica quizás a las personas que no tienen claridad sobre este tema, por ejemplo, cuando hablamos de emociones, ¿a qué hacemos referencia? ¿O cuáles son las emociones? Para ir aterrizando quizás un poquito a nuestros oyentes. Bueno, lo que dices, Caro, es una realidad. A pesar de que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, sí son como extrañas. No tenemos una educación sobre esa parte de nosotros, pero fíjate que esta pregunta que me haces de qué son nuestras emociones, yo sí voy allí a irme un poquito al aspecto biológico para empezar, porque sí hay toda una cultura solamente hablar de emociones. Y fíjate que lo correcto para el ser humano no es hablar de emociones tanto, sino de sentimientos. ¿Por qué? Porque en verdad, estrictamente la emoción, lo voy a decir despacito y lo más sencillito para que toda nuestra audiencia lo vaya entendiendo. Es un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. Es decir, una emoción es una respuesta química. Está en nuestro cuerpo, ¿sí? Las produce el cerebro. Sí, evidentemente,
se disparan a los estímulos del entorno, pero las produce el cuerpo para adaptarnos. Y es de una importancia capital porque con ellas se organizan respuestas muy complejas de diferentes sistemas biológicos. Por supuesto el neurológico, por supuesto el endocrino, el sistema autónomo. Entonces, hablar de las emociones es distinguirlas de los sentimientos. Quedándonos todavía en las emociones la produce pues una estructura cerebral que está allí adentro, por ponerlo así, para nuestros escuchas y quien nos ve, a la altura del oído, metiéndonos imaginariamente al cerebro, hay una estructura que se llama amígdala. Y la amígdala es la encargada del control de esto que acabo de definir como respuestas químicas, que en verdad nosotros las podemos entender como emociones básicas. ¿Cuál sería? Pues el miedo, la rabia, son muy básicas. De hecho, esa estructura, ¿sí?, la vamos a compartir pues con otros seres complejos también. Prácticamente vamos a pensar que esto lo tenemos de manera natural porque nos permite la adaptación al ambiente. Pero nos permite expresar lo físico de una emoción, la emoción positiva o la negativa, ¿no? En nosotros se encarga del control de estas reacciones emocionales, pero que en el animal pues no se van a quedar con nosotros de la misma manera. Básicamente, la emoción tiene que ver con supervivencia, con protección a la especie, con tener el elemento para comer o el elemento está involucrado en la respuesta sexual, ¿sí? El miedo, cuando viene un estímulo y tenemos miedo, pues es porque lo vemos amenazante, pero allí sigue siendo una emoción básica y sigue actuando a nivel de nuestra estructura cerebral. Entonces, todos los vertebrados complejos van a reaccionar de manera similar frente a los estímulos del entorno. Pero nosotros somos muchísimo más complejos. Somos el ser más complejo que existe en el planeta. Todavía no sabemos si en Marte, pero sí, aquí en la Tierra nosotros somos los complejos y definitivamente ya, aunque se activan en nosotros las emociones básicas, nuestra complejidad, si le metemos el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, vamos a empezar a llamarle a este fenómeno sentimientos. En verdad, son los sentimientos. Entonces, entre las funciones que tiene esta amígdala, que es amplísima, ¿sí? Ustedes me dicen cuando dejo de hablar de lo de la biología. No, tranquila. Estamos escuchándola atentamente, Doc. Por ejemplo, la amígdala regula emociones. No dije sentimientos. Emociones. Controla las respuestas ante el miedo. Asocia recuerdos con las emociones. Interviene, ya lo dije, en la conducta sexual. Controla la agresión. Fíjense, esto es interesante por todo el comportamiento que estamos viendo en la actualidad. Controla la agresión, ¿sí? Regula el apetito. Tenemos un aprendizaje emocional y es a través de la amígdala que vamos a aprender. Pero también nos brinda las respuestas de placer, la posibilidad y reconocer las emociones en las otras personas. Entonces, esta pequeña estructura que se divide en varias partes, ahí ya no me voy a meter para no hacerlo complejo, hace todo esto. Y entonces cuando decimos, ay, es que no me puedo controlar, es que estuve llore y llore y llore, por enojo, por dolor, por lo que sea. La conducta fue llorar. La conducta biológica, pero esa conducta biológica no es emoción. Es una respuesta al estrés que nos dio la emoción de algún miedo, de algo. Bueno, el caso es que por allí alguien muy importante en la ciencia, que se apellida Ackerman,
estudia las emociones básicas del ser humano y descubre en muchas partes del mundo que todos vamos a tener esas mismas reacciones como emociones universales y se identifican de manera inmediata e intuitiva y están prefijadas genéticamente en nosotros los humanos. Es el miedo, el asco, la ira, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Uno diría, no, pero ¿asco? No, ¿cómo asco? Yo cuando hablo de mis emociones nunca hablo de asco. No, porque es básica, ¿verdad? Es básica. Es tan básica que todas esas sí nos siguen ayudando a la sobrevivencia de los seres humanos. Pero entonces, ¿qué es lo que lo hace complejo? Pues cuando empezamos con todo nuestro desarrollo y le vamos a llamar entonces sentimiento, ¿sí? A esas emociones que generamos una idea, un concepto, y que se determina por el estado de ánimo. Entonces, cuando digo estoy frustrado, no, pues espérate, eso está muy complicado porque frustración, pues es una idea, hay ideas, hay una emoción básica, ¿sí? Hay conductas. No, es que estoy deprimido. No, espérate, bájale. A lo mejor no estás deprimido. Sí estás triste, puede que estés triste. No, pero es que estoy deprimido. Tal vez no. O tal vez sí. Pero ¿qué es lo que lo va haciendo diferente? ¿Qué es lo que le agregas a ese disparador de la emoción básica? Lo conceptualizas y ya, ¡pum!, nace un sentimiento. Mire, Doc, que y Jenny, desde además, o sea, estaba yo literalmente embobada, Doc, escuchándola, porque si hay algo que definitivamente creo que es necesario que todos nosotros como seres humanos aprendamos a conocer y a controlar definitivamente o a manejar, son nuestras emociones, ¿sí? Pero démonos cuenta, Jenny, cómo a veces es difícil conocer algo que no tengo, digamos, los conceptos básicos para lograr identificar, por ejemplo. Y pues si no logro identificar algo, pues mucho menos lo voy a poder modular, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde lo que usted nos explica, primero nos queda claro, mientras usted hablaba de las emociones, básicamente yo me refería y me acuerdo de mis pacientes cuando les recomiendo la película Intensamente, que a pesar de que es una película animada, es una película donde muestra, digamos, el valor de cada emoción y básicamente son las emociones básicas que usted nos acaba de decir. Entonces, por un lado, Jenny, creo que ya tanto a nuestros oyentes como a nosotros nos queda claro cuáles son esas emociones básicas, pero además hay algo súper importante en lo que la doctora explica, que me parecería chévere que de pronto se pudiera profundizar un poquito más, y es cuando usted dice, ojo, que las emociones básicas son estas, pero a partir de ellas, conforme a las experiencias que cada uno tiene, nos hacemos unas percepciones, ¿sí? Tenemos un pensamiento frente a cómo vivo yo esa emoción y resulto dándole un nombre o una interpretación, por decirlo así. Mejor, es más como una interpretación que le doy yo a esa emoción. Y cómo desde esa interpretación a veces yo puedo sonar un poco complejo o un poco disparatado en lo que digo, ¿sí? Porque la doctora Jenny dice algo que es cierto y es cuántas veces no escuchamos a personas que dicen, no, yo hoy amanecí depresivo, estoy deprimido, estoy ansioso. Y creo que ahora más que nunca. Y eso se volvió casi que una costumbre donde todo el mundo resulta autodiagnosticándose con un trastorno psicológico psiquiátrico que no entienden tampoco la dimensión de un trastorno, ¿no? Entonces, Doc, ¿cómo las percepciones que nosotros nos hacemos frente a esas emociones no pueden ser necesariamente reales? Es decir, me explico. Yo puedo sentir la emoción, digamos, puedo sentirme triste frente a una experiencia que tuve,
¿Y qué sentimiento te va a generar? Creer o argumentar o interpretar que se me acabó el mundo, que no hay nada por hacer, interpretar quizás que, no sé, que estoy frustrado, como dice la doctora, y entonces, ¿qué es la frustración? Y entonces empiezo a complicar un poco más el tema, cómo esas experiencias personales, Doc, son posibles identificarlas de una manera más real, más objetiva. Porque es que lo que usted dice es cierto, terminamos siendo muy subjetivos frente a interpretaciones que nosotros mismos damos a las emociones que experimentamos. Hay un filósofo griego, Epicteto, no me acuerdo el siglo, pero es por allí de Sócrates y Platón y todo. Debe ser bien legítimo. Esa época. Y Epicteto decía, la gente no se perturba por lo que vive, sino por la manera en que lo percibe. Esto es un pilar fundamental en la psicología, porque definitivamente todos enfrentamos muchas cosas a través de la vida, pero cómo lo hacemos cada uno, esa es la gran diferencia. Aunque pudiéramos hablar de un sistema, vamos allá, y aquí viene el juego de las palabras, ¿no? Un sistema emocional humano, donde hay emociones positivas, o sea, de las que se sienten bonito, y emociones negativas de las que se sienten feo. Pero en cada una de ellas, tanto en las positivas como en las negativas, tenemos las que vamos a llamar son racionales y las que son irracionales. Entonces vamos a poner una emoción que les parece la alegría. La alegría sería una emoción positiva, racional. En su extremo sería la euforia. Y ya no está tan a la euforia. ¿Sí? Bueno, pero vamos a poner ejemplo una negativa. Una negativa podría ser la molestia, pero es racional. Pero la ira ya es irracional. Es decir, nos van a crear tal perturbación para nuestro interior, para el intra, pero para el afuera también, porque nos va a crear problemas con los demás. Es que él fue y él me hizo, pero realmente qué tan objetivo es que me hizo o yo percibo que me hizo. Y el punto más importante, creo yo, para el ser humano es que aunque tengamos, vamos a llamarlo así, inteligencia o esta racionalidad que no lo posee ningún otro animal complejo, ¿sí? Que tenemos pensamiento, que tenemos lenguaje, pero hay un aspecto muy interesante que se llama voluntad. Entonces, ¿cuánto de mi voluntad está educada para que yo maneje mis emociones? Y ahí ya nos tropezamos con un gran problema porque educamos mal las emociones desde que somos chiquitos. Completamente. Y entonces cuando llegan a grandes con todo un cúmulo de problemas, no, pero ¿cómo? Les hace crash, se electrocutan cuando, por ejemplo, yo les digo, no, espérate, así no es, bájale, tienes que aprender de otra manera. Es electrocutarse porque dicen, no, ya lo tienen muy aprendido, es más, en su cerebro ya está muy aprendido de esa manera. Y eso es lo que cuesta trabajo. ¿Sí? No sé, Caro, si te respondo tu pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. Y desde lo que, por ejemplo, Jenny, la doctora, nos está comentando, empezamos a, digamos que, a revisar todos esos componentes que usted nos da ahí, definitivamente cuántas veces terminamos teniendo malas experiencias personales por tener percepciones quizás hasta erradas de la situación que se presentó, ¿sí? Ojo que no estoy diciendo, porque muchas personas quizás van a decir, ojo, no, a ver, nosotros hemos tenido experiencias negativas,
pero tengo claro de que hubo algo negativo. Por supuesto que hay situaciones en las que indiscutiblemente Sí pasa. se pasan cosas no tan chéveres y que la otra persona quizás, hablándolo en términos de relaciones, quizás la otra persona no me dijo las cosas de buena manera, no reaccionó de la manera adecuada, no usó el volumen o el tono de voz que me agrada a mí. Pero cuántas otras, digamos, experiencias, y creo que ahí nos involucramos hasta nosotras que estamos acá en este espacio, cuántas veces nosotras, desde nuestra percepción errada, Jenny, no hemos generado una mala experiencia a través de esas emociones. Demasiado, es que yo creo que lo que dice la doctora Lucía es muy cierto. Inclusive muchas veces podría decir que la mayoría de las veces nos inclinamos más hacia eso. Siempre estamos más pendientes de lo que el otro quizás puede decir o puede hacer, y yo ya estoy tomándolo de una forma negativa, es decir, ya me estoy predisponiendo quizás a tomarlo de una forma negativa, y entonces genero ya un montón de problemas, no solamente con la persona, sino ya con mi persona quizás también, ¿no? O con uno mismo. Que si me habló feo, me habló feo porque le caigo mal o porque pasó esto, y se empiezan a generar un montón de cosas que a la final termina afectándose uno mismo. Pero entonces, Doc, esta frase que usted nos decía hace un rato, podríamos decir, o mucha gente puede decir, es una frase de cajón. La escucha uno y la lee en todos lados, uno busca frases, son de las primeras que sale, de que todo lo que pasa depende de cómo la vea yo también, diciéndolo en otras palabras, ¿no? O sea, que una cosa es lo que el otro haga y otra cosa es como yo lo tomo. Pero ¿cómo podemos empezar a que eso sea así? Para que no nos afecte tanto y a controlar un poquito quizás esas emociones, o sea, para que no me frustre tanto, para que no me moleste tanto, eso que nos pasa a veces, independientemente de con quién sea, o si son ya temas muy nuestros, o si son con otras personas, pero cómo empezamos a darle quizás en ese conocimiento hacia las emociones, cómo empezamos a no sé si se diga bien, a manejarlas, a darle ese manejo adecuado a las emociones para que no generen nosotros temas no tan chéveres. Bueno, lo que sucede es que, como yo lo podría decir, venimos tan mal educados emocionalmente, si nada más me dedico al tema emocionalmente, pero también hay una cosa que hemos perdido generacionalmente y hoy cada vez lo veo menos. A pesar de que seguimos teniendo la cualidad, está más inhabilitada, y eso es la autorreflexión. Es decir, efectivamente sí va a haber cosas, van a existir experiencias negativas de forma objetiva. Pero hay muchas experiencias negativas que no son tan objetivas y nos van a dañar igual, porque es la manera en cómo tenemos de interpretarlo. ¿Sí? O vamos a tener experiencias positivas, objetivas, bonitas que nos pasan. Pero hay veces y hay personas que aunque les pasen cosas bonitas, no están bien con ellas. No dicen, ay, qué bien me ha tratado la vida, muchas gracias, yo estoy bien, oye. No, hay un pero. Sí, pero estoy sola. Sí, pero me divorcié. Sí, pero no tengo el dinero que quiero. Sí, pero. Entonces, esto se conjuga con otro tipo de factores como sería, por ejemplo, cómo comprendemos el éxito. Y quien lo comprende como tener mucho dinero y si no lo tiene, pues lo sufre. O quien dice, bueno, es que yo quiero ser más popular y lo sufre. Sí. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Tenemos que hacer uso de la reflexión, de la autorreflexión, y entonces diríamos, bueno, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy sintiendo esto? Nada más recordemos, que no se nos olvide, que en verdad las emociones básicas, como tienen valor de sobrevivencia, no pueden mantenerse en el organismo más allá de 5 minutos. O sea, todo lo que digan, no, es que cuando era niña me pegaron, o cuando,
Todo eso ya pasó de 5 minutos, es viejo, está en el almacén de los recuerdos, con una valencia negativa. Nos lastima, me duele, me enoja. Y nosotros reactivamos, en el organismo se reactiva esta percepción, esta sensación que nos da la emoción negativa, pero la emoción negativa está en un recuerdo, porque así lo interpreté. Entonces tendríamos que preguntarnos siempre, a ver, ¿y qué hago con esto? ¿Y de qué me sirve para mañana? Porque el reto sigue siendo lo mismo. ¿Cómo nos adaptamos de la mejor manera al mundo? Uh-huh. Si yo ya estoy teniendo problemas con la gente, y yo tengo problemas primero conmigo y después con la gente, algo me está pasando. Tengo que si no lo logro ver, tengo que buscar ayuda para que me digan cómo entrar y el manejo de las emociones para hacerlo de manera sana. ¿Sí? Entonces, siempre preguntarnos, a ver, ¿lo puedo solucionar? ¿No lo puedo solucionar? ¿Puedo dejar que alguien me hable feo? Es que a lo mejor no te hablan feo, pero tú lo oyes feo. Bueno, vamos a suponer que lo oyes feo. ¿Quieres que no te hable feo? Lo que nosotros queremos es con nuestra voluntad imponer al otro que sea lo que nosotros queremos. ¿Sí? No me hables feo. Sí, o sea, tú cambia para que yo no sienta algo negativo. No, espérate. Si realmente yo no puedo estar con una persona que percibo que me habla feo, aunque ella ya me dijo que no es intencional, pues la que se tiene que ir soy yo, porque soy yo la que tiene el rollo. ¿Sí? Y no lo hacemos porque lo que queremos, porque creemos que nosotros estamos bien y los demás están mal. Doc, frente a eso que, digamos, usted acaba de comentar, de cuántas emociones, entre comillas, por llamarlas, permanecen en el tiempo, ¿sí? Porque creo que es muy claro cuando la doctora dice una emoción es algo orgánico, es decir, se presenta en el momento y debería se fue. Pasar, claro. Se supone que se presentó y se fue porque la gestiono, ¿cierto? Pero cuando la percepción de alguien hace que sienta una cantidad, pues, de, no sé si llamarlo emociones o sensaciones, respecto a una experiencia previa que tuvo, estamos hablando de un recuerdo, empezamos a notar que muchos, y creo que también a todos nos ha pasado en algún momento, recordamos algo que no fue satisfactorio, ya sea porque fue triste, porque me dolió o porque me generó mucha molestia, y lo recuerdo y como que es como si uno invocara pues como yo diría que nos emociones. Autosaboteamos, porque estamos bien, o sea, se supone que la emoción o lo que sucedió ya pasó, y de un momento a otro nos acordamos, como decía la doctora Lucía, ay, la vez pasada o hace 5 años o hace 10 años tal persona y se vuelve a me manifestar. Gritó, y vuelven y sienten y ese mismo, o sea, es casi que exacto, real. vuelven y sienten lo que sintieron quizás en ese momento y están así, ¿no? Casi todos los días o cada 8 días o cada mes recordándose y como diría uno aquí metiendo el dedo en la llaga, haciéndose daño uno mismo recordando esa emoción a cada rato. En esos casos, Doc, por ejemplo, en particular, que creo que todos en algún momento lo hemos vivido, quizás tratamos de gestionar las cosas de una mejor forma, pero, por ejemplo, para esos oyentes que están ahí conectados a través de diferentes plataformas de audio y dicen, venga, a mí me pasa esto desde lo que la doctora estaba explicando y cuando recuerdo algo que no fue positivo para mí, me cuesta gestionarlo frente a esas situaciones en particular donde la persona logra identificar cuál es aparentemente la experiencia que le genera eso. ¿Cómo puede esa persona gestionar una emoción que se supone que en ese momento no debería presentarse? Porque estamos hablando de un recuerdo. En teoría no debería presentar. Cuando nosotros revivimos un recuerdo, tú vuelves a sentir. Sí, tal cual.
¿sí? Volvemos a sentir. No quiere decir que, vamos a ponerlo con estas palabras, curar un recuerdo, ya no vas a sentir, pero ya lo que vas a sentir es menos intensificado, es más objetivo, porque lo que tiene una emoción intensificada es que nos va a causar una cascada para el cuerpo, la va a registrar como de estrés, para el cuerpo. Y para la cabeza, para nuestras emociones, para nuestra vida psicológica, lo va a registrar como un conflicto emocional. O mantener el problema, un pleito con alguien adentro de uno. Aunque la otra persona está en el cine riéndose de una película cómica, pero la persona que se acuerda lo está viviendo mal. Yo creo que un ejemplo, y por favor díganme, porque sí tenemos que pensar en nuestros escuchas, un ejemplo es el estrés postraumático. Allí vienen los recuerdos terribles, la gente vuelve a sentir, se vuelve a panicar, se vuelve a asustar, vuelve a vivir, y hay que ayudarlos a curar eso. Entonces, primero, detectar si lo que ahorita en el presente estoy viviendo me reactiva la emoción y preguntarme, bueno, a ver, ¿está pasando ahorita? Eso es lo que le llamo la reflexión. Pues no está pasando ahorita, ¿no? No está pasando. Bueno, y entonces, ¿por qué te sientes mal si no está pasando ahorita? ¿Para qué? No, pues es que me dolió. Sí, te dolió allá atrás. Pero tú decides que te vuelva a doler ahorita. Por eso hablaba hace ratito de la voluntad. ¿Quieres decidir que te duela ahorita? No, pues quiero bajarle. Ok, mira, para bajarle, primero tienes que tener presente que eso ya no es presente, ya no está sucediendo en este momento. Después, ¿qué utilidad tiene que te acuerdes de algo que ya pasó? 3, aprende a proteger tu vida. ¿Cómo? Pues un sentido de protección es, si yo no puedo con una emoción negativa, si la puedo disolver yo sola, porque me digo, ya para qué, ya no existe esa situación, afortunadamente la resolví, o afortunadamente me alejé. A veces resolver es alejarme, ¿sí? Bueno, entonces, eso queda en la carpeta de mi experiencia de vida, como para que me permita la experiencia ir construyendo madurez y ya no volver a caer en algo parecido. Pero ¿qué pasa con el ser humano? No hay conciencia, no hay autoconciencia y decimos, no, me volvió a pasar. Pues algo estás haciendo exactamente igual, que no logras ver. Entonces la objetividad y la voluntad son 2 herramientas poderosísimas y potentes que no sabemos usar. Aunque las tengamos allí. Va a haber situaciones que nos van a doler. Si alguien ahorita de nuestros escuchas acaba de perder a un familiar, por la razón que sea. Y la razón que sea no importa, porque duele, porque es un afecto. ¿Sí? Ahorita, lo más sano es que esté inundado de dolor. Vamos a ponerlo así. Pero ese dolor no es físico, aunque se va a manifestar en lo físico. A veces duele el corazón. Así, la gente dice, me duele el corazón. Y sí se siente el dolor aquí porque somos una unidad, cuerpo y mente. Entonces, está en el dolor. Hay gente que dice, no, vas a ver, échale ganas, supéralo. No, lo correcto es que esté en el dolor, porque eso es lo adaptativo. ¿Necesitas estar ahorita sufriendo? Sí, ahorita me toca sufrir. Y a veces lo que también queremos es no querer sentir lo negativo racional o lo negativo adecuado a la situación. Queremos que no nos ocurra nada. Queremos nada más pasárnoslas bien y eso es otra distorsión. Eso no es posible. Pasárnoslas bien todo el tiempo, eso no es posible. Pero tenemos una cultura que te está diciendo que eso es lo único valioso, que lo otro no.
Doc, desde lo que usted me dice, digamos que me hace recordar algo que comúnmente hablo yo por ejemplo, con mis pacientes, y es cuántas cosas de las que creemos que son nuestras son parte de la cultura o tradición. O sea, cuántas cosas han sido aprendidas o tomadas de los diferentes entornos o contextos en los que hemos crecido y las hemos asumido como propias, ¿sí? Y cuántas de ellas en el momento de hacer ese ejercicio que dice la doctora de introspección, de autoevaluación, decimos, oiga, venga, esto no va conmigo, ¿sí? O realmente cuando lo evalúo, cuando empiezo pues como a hacer digamos, un ejercicio muy objetivo frente a una experiencia, por ejemplo, que se tiene, ¿cuántas veces uno dice, venga, o sea, estoy haciendo lo que mi mamá, lo que mi papá, lo que mi abuelita hacía y yo le criticaba y realmente, por ejemplo, este tema no va conmigo? Y creo, doctora, que también es importante justo tocar ese tema porque cuánto de ese mal manejo o inadecuado manejo de nuestras emociones se debe a lo que no hemos aprendido frente a las emociones. Es decir, usted dice algo que es claro y es que culturalmente, desde niños, no se nos enseña a gestionar de manera adecuada nuestras emociones. No se nos enseña a identificar. Es decir, los que medianamente tenemos acceso a este tema somos personas que quizás una de dos, o nos interesa el tema o la profesión nos ha llevado a conocer más acerca del tema. Pero en última, si nos ponemos a ver, la mayoría de personas no son ni psicólogos, ni psiquiatras, y no necesariamente tienen interés de leer acerca de las emociones. Entonces, por ejemplo, los padres de familia o los que tienen en estos momentos niños, adolescentes en su entorno, por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, ¿qué tipo de estrategias pueden tener presentes al interior de su hogar? Porque creo que en últimas, desde ahí, que es la responsabilidad neta en todo el tema de estructura de valores y de principios, ¿qué estrategias se les puede dar, por ejemplo, a esas personas que son padres de familia, que son cuidadores, que tienen algún niño o algún adolescente cerca suyo? Bueno, es que estamos en un desorden, en todo el desorden. Entonces ahorita está reinando el caos, por ejemplo. Dices, bueno, ¿qué se les puede decir a los papás? A ver, yo les diría, quédate en la casa con los niños. No, es que tenemos que trabajar. Bueno, entonces el niño ¿a dónde va? Al niño en la escuela no le van a educar eso. No es teoría. Aunque ahorita las escuelas, no sé allá en Colombia o en otras partes donde nos están escuchando, aquí en México, por ejemplo, se están metiendo en los programas educación socioemocional. Pero la maestra no sabe de esto. Lo da como un tema de clase. Entonces, realmente el enseñar a un ser humano a convertirse en ser humano necesita el contacto. Y el ser humano que lo forma necesita tener claridad. Pero tú me dirías, ¿de qué, doctora? ¿De sus emociones? No, mira, de sus valores, de sus costumbres, de lo que se puede y lo que no se puede. Aquí, por ejemplo, en México, un presidente de mucha envergadura que todo el mundo lo conoce en América, pues fue Juárez, Benito Juárez. Y Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa frase que parece muy cívica, que solamente habla de valores sociales, culturales, tú no te metas con el otro. Y mira que te la vas a llevar. Ahora todo el mundo opina de todo, ahora todo el mundo, pero también todo el mundo está haciendo las cosas mal. Entonces, hoy los padres, tú lo dices en la escuela, en los sistemas escolares, dices, oiga, señora, es que se está equivocando. Pues ella te dice, yo no me estoy equivocando. Y así es. Entonces, en todo estamos mal. Estamos perdiendo la posibilidad de usar lo más humano que tenemos, que sería nuestra racionalidad. Entonces, desde determinar
¿cómo vamos a formar un ser humano? Ya se nos olvidó. Y lo que necesita un ser humano necesita conducción para entrar un orden. Orden emocional, orden en la percepción, o sea, una claridad. Mira, hijo, yo te enseño a que estas cosas no las tomes así, resuélvelo de esta manera. Hay padres que filman ahí en el TikTok cómo corrigieron a los hijos y bueno, les llueve que eso está incorrecto, que eso está mal. No es cierto. O un manazo a tiempo, uy, esa agresión. No, espérate. No, estamos en un desorden de muchas cosas. Y emerger a este orden requiere educación. No solamente educación de nuestros sentimientos, educación en la manera de pensar para volverme objetivo, en la manera de razonar, en la manera de usar mi voluntad, en la manera de usar mi libertad. Porque eso es lo que afecta. Entonces, yo no sé si se las estoy complicando más o se las estoy resolviendo. No, porque realmente también, doctora Lucía, lo podemos tomar desde esto que usted nos está diciendo, es que si como padres también queremos hacer una buena labor, o como cuidadores quizás, no solamente como padres, también debemos empezar por nosotros. Es decir, yo no le puedo exigir al otro que tenga un manejo de sus emociones adecuadas cuando yo como papá o cuidador pues no lo hago tampoco. No le voy a exigir valores cuando quizás yo tampoco los tengo, ¿sí? Entonces, definitivamente lo que usted dice tiene todo sentido. Debemos empezar por quienes estamos en cabeza, haciendo referencia a lo que preguntaba Caro de quienes están a cargo de niños, adolescentes, que van a ser las futuras generaciones, pues definitivamente tenemos que empezar por nosotros, por los que estamos al cuidado quizás de menores o los que estamos cercanos a personas menores, que siempre tenemos a alguien cercano. Y además, no necesariamente tiene que ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser primitos, tantas personas pequeñas que tenemos y creo que no dimensionamos esa posibilidad que tenemos y esa responsabilidad que tenemos frente a estar nosotros bien para poder hacer las cosas bien también. Además, Jenny, que desde lo que tú dices, basado en lo que la doctora Lucía nos estaba hablando, hay algo que es básico y que es clave, digamos, y lo tomo de esa manera, doctora, y me corrige si le interpreté mal, pero casi también como que es un llamado a estos tiempos, un llamado a las personas que quizás están conectadas a que hagamos un análisis crítico desde la objetividad, ¿sí? No desde lo que, digamos, socialmente ahora está aceptado, no desde lo que ahora socialmente está normalizado. Entonces está normalizado que un adolescente grite a su papá, está normalizado que un niño sea el que tome la decisión de qué alimento se prepara en casa, ¿sí? Está normalizado en que muchos, y ojo, no estoy generalizando, pero es, digamos que en muchos casos y en muchos países son situaciones que se están volviendo casi que comunes y como se está viendo en tantos espacios, casi que como que decimos, no, pero es que es normal. Sí, ya. Entonces, como en diferentes espacios no se respeta ni siquiera el rol de autoridad, independiente de qué tipo de autoridad sea. Entonces, yo creo que también un llamado quizás a las personas, a los adultos, que somos en últimas los responsables también de lo que formamos en los niños, en los adolescentes. Es un llamado también a decir, venga, seamos un poquito críticos, seamos objetivos. Esto que aparentemente se ha normalizado, que aparentemente socialmente es aceptado, porque sea aceptado no necesariamente significa que sea bueno o que se esté haciendo bien, ¿sí? Y que lo permitan en otras familias o que lo permitan en otros espacios, no necesariamente significa que se permita en la mía. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Hay hogares donde se considera que lo que diga papá o mamá es ley, ¿sí? Independiente de que uno como hijo no esté de acuerdo. Lo que digan los papás, eso es, y sí o sí tengo que hacerlo.
No estoy diciendo en que no se puede hablar en familia, que no se puedan llegar a acuerdos, o sea, no estoy como en esos espacios, estoy hablando donde papá o mamá tienen que marcar una norma, donde papá y mamá tienen que respetarla. Pero vemos muchos espacios donde pasa lo contrario. Y entonces, como en la casa de mi vecino no hacen eso, pues yo para qué me desgasto con el mío, si en últimas es el amiguito de mi hijo y va a terminar en las mismas. Entonces, ¿para qué me desgasto y no hago eso? Entonces, digamos que sí es un llamado también como a esa parte objetiva, ¿no? Donde seamos un poco críticos y donde asumamos realmente una responsabilidad social, primero con las personas que son cercanas a nosotros, a través de lo que tú dices, Jenny, a través de ser nosotros los primeros en conocer, identificar quizás aquello que no está bien en mí para gestionarlo de una manera correcta y después poderlo enseñar a otro. ¿Sí es así, Doc? No, y que además, sí, correcto, y además se generen las emociones correctas y objetivas a la situación, ¿sí? Porque vamos a suponer un niño chico hace berrinche porque quiere ponerse una ropa para primavera y está en invierno, vamos a suponer, uno de 2, 3 años. Él no sabe que hace frío, que hay que cuidar la temperatura, no lo sabe. Y hace berrinche, déjalo. Estamos en esta era de que las cosas no me den lata. Entonces, sí, ya déjalo, que se ponga lo que quiera, total, si se enferma, que se enferme. No es posible. Entonces, ya, así como necesitamos autorregular los sentimientos, ¿sí? Y por consiguiente las emociones que se van a disparar en el cuerpo, pues hay que regular la conducta de todos. En verdad, los sentimientos son poquitos, son 5 emociones básicas. Pero si hablamos de sentimientos, también son poquitos. Todo lo demás es un rollo que nos armamos, ¿sí? Por ejemplo, sentir alegría, sentir afecto, sentir bienestar, sentir tranquilidad, es bonito, es de lo bonito que hay que sentir. Y hay gente que yo he escuchado que dice, yo me siento mal cuando empiezo a experimentar tranquilidad. O me da miedo. Hay personas que dicen, por ejemplo, me da miedo porque pienso, ojo con lo que hablábamos de las percepciones frente a las emociones, ¿no, Doc? Siento que me estoy riendo mucho, entonces yo pienso que me va a pasar algo mal. Sí, y eso es una idea, que a lo mejor cuando ya estoy bien va a venir algo grave. Una idea, una creencia, algo. Pero qué padre sería que todos, vamos a imaginar, que todos podamos estar en estas emociones humanas, sentimientos positivos, racionales. La tranquilidad, la alegría. Ay, no, pero como que si no hago la vida complicada, pues como que no me sabe. O la gente que dice, soy adicto a la adrenalina. Espérate, estás adicto al estrés, a sentirte mal. O sea, ¿cómo vas a valorar lo que es estar bien? Si nada más sabes estar mal. O, por ejemplo, de los sentimientos negativos, pero que son adaptativos, pues sería la molestia, ¿no? Sería la tristeza. Ajá. Sería la ansiedad en un momento dado. Hay situaciones que lo van a generar. No quiere decir que nada más porque ya tengo ansiedad, ¡oh!, estoy mal. No, lo que tenemos que hacer es reeducar para que esa ansiedad sea adaptativa, por ejemplo. ¿Sí? Y además, doctora, algo de lo que usted está tocando y es importante también decirlo en este espacio, es que culturalmente y socialmente se nos ha hecho creer, yo creo que en diferentes países, si no es en todos, creo que culturalmente sí ha habido un error al querernos hacer pensar que las emociones buenas como la alegría, o sea, están validadas, son buenas, pero cuando hay emociones como rabia, como tristeza, como desagrado, es casi que inmediato que social y culturalmente se nos indica a que no debemos validarlas, a que de entrada tenemos que invalidarla. Entonces, ¿estás triste? No, ¿cómo así que estás triste? No, tú no puedes llorar. ¿Estás bravo? No, tú no puedes manifestar que estás bravo porque entonces no lo manifiestas de manera correcta. ¿Y cuántas veces no terminamos invalidando esas emociones, doctora, que en últimas generan más afectación? Porque si hay algo de lo que yo estoy convencida es que
todas las emociones tienen, por decirlo así, un impacto favorable o tienen una intención positiva. Entonces, el estar triste, para muchos en algún momento ha sido lo peor que nos ha podido pasar, ¿sí? Y lo hemos vivido y lo hemos experimentado de esa manera. Pero cómo a través de conocer nuestras emociones y de aprender acerca de las emociones, podemos entender que la tristeza no es tan mala como parece, que la tristeza a veces es necesaria, ¿sí? Porque la tristeza en últimas nos enseña a ser resilientes. Entonces, es también como cambiar un poquito ese chip, ¿no, doctora? Quizás Sí, es porque- el de no quedarnos en esa tristeza, porque lo que no estaría bien es si ya que se Exacto. prolongue, Pero no significa que la emoción como claro, tal se sea tenga, mala. claro, Y que entonces sentí tristeza, entonces me tengo que negar, entonces todo el tiempo estoy huyéndole, Sí. todo el tiempo la estoy evitando y no le doy la cara, no la confronto, ¿sí? Entonces a veces vivo la experiencia y ni siquiera me tomo el tiempo de darle un nombre. Entonces te preguntan, ven Jenny, ¿tú qué tienes? No sé. ¿Qué tienes? Nada, porque en últimas nosotros mismos también terminamos invalidándonos. ¿Y cuánto daño nos hace el no reconocer, el no identificar esa emoción y el que nosotros mismos seamos los primeros en invalidar esa emoción? Porque como decía yo hace un rato, definitivamente si hay algo de lo que estoy convencida ahora, no hace un tiempo, ahora estoy convencida es que todas las emociones tienen una intención positiva. Bueno, tienen una intención funcional porque nos pasan muchas cosas, ¿sí? Sí. Pero si las invalidamos personalmente es porque primero se invalidó socialmente, culturalmente. Entonces yo ya no sé después qué hacer con eso. Pero, por ejemplo, una gente que tiene rabia. Bueno, es que una cosa es que yo pueda decir, estoy enojadísimo, y otra cosa es que llegue yo al grado inadaptativo que sería la ira, y posiblemente caigo en un acto agresivo con daño para mí y para otros. Entonces, eso se tiene que educar. No quiere decir que, no porque sientas rabia ya tienes razón de sentir rabia. Total. ¿Sí? Hace ratito veía yo las noticias de un niño que llevó un arma blanca a la escuela. Estoy hablando creo que de una secundaria. La maestra lo regañó. No, pues que la apuñale. Porque lo regañó. Entonces allí es una gestión criminal de la emoción. Inadecuada, total. ¿Cómo la resuelvo, no? ¿Con un acto delictivo? No, es cálmate, ahí quédate, tranquilízate, después hablamos. Pero ya no estamos llegando a eso, ya nada más estamos llegando a la acción, pum, me siento mal, pum, me la hiciste, me la... Porque en algún momento dado se empezó a decir, no, hijito, defiéndete, si te hacen, pega. Esa cultura viene desde hace unos, yo creo que 40 años. Los papás empezaron a decir eso. Oye, esos niñitos que oyeron eso, pum, pues te pego en la calle. Me pegas en el carro, me paro a pelear. Y sí, se te rompió la calavera o lo que quieras, pero al grado de que agarrarse a golpes ya es inadaptativo. Y no vamos a validar de que me rompió la calavera, pues lo golpeé. Entonces, sí hay que educar estas emociones para que sean adaptativas. En una tristeza, pues sí nos podemos sentir tristes, es más deprimidos porque perdí a alguien muy importante en mi vida. Y esto tiene una repercusión biológica. Si nosotros regulamos psicológicamente, volvemos al cuerpo a la homeostasis. Si nosotros no lo hacemos psicológicamente, perjudicamos nuestro sistema. Ahí va un trabalenguas. Psico-neuro inmunoendocrinológicamente nuestros sistemas. Y la gente no lo ve así. Se desorganiza el sistema nervioso, el endocrino, el inmune, por lo que entra inadecuadamente, incorrectamente en la psicología. Entonces no nada más es psicología, ya todo tu cuerpo está reaccionando. Y yo espero que nuestro auditorio ahorita nos mande un montón de comentarios y diga, no entendí nada, para que tengamos otro programa. Porque definitivamente estamos hablando de cosas que estoy en el esfuerzo de hacerlas sencillas, pero creo que me están quedando complejas. No, Doc. Lo que pasa es que, digamos que sí hay algo que todos tenemos claro, y es que cuando se habla de emoción,
Mucha gente dirá, es que emociones. No, no es tan fácil como la gente que no cree. se puede tomar a la es un tema ligera, que exacto. es complejo y que obviamente por la misma complejidad requiere también de una comprensión más amplia, ¿no? Porque es que no podemos ser específicos con un tema que es tan amplio y que además depende de muchos factores. Porque es que las emociones, como usted dice, viene desde un proceso bioquímico. O sea, es algo que es orgánico, ¿sí? Y que luego, posterior, y que no se es tan manifiesta sencillo como cálmate, psicológicamente. respira. Exacto, que no es como tan sencillo como a veces se suele creer. Y definitivamente es necesario explicar y contextualizar a las personas frente a esto. En cuanto a eso, Jenny, por ahí... Tenemos aquí una pregunta. Carolina nos pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre controlar las emociones y adaptarlas? Sí, el control lo entendemos como vamos a decir, lo disolvemos, lo asimilamos, es como el sistema digestivo, ¿sí? Lo destruimos correctamente y en el tiempo correcto, estamos hablando de adaptación. Si hablamos del control rígido, no lo identifico, no lo acepto, lo niego, lo escondo, lo transformo en otro, allí ya es inadaptativo. Ok. O sea, cuando hay un control adecuado, es adaptativo. Exacto. Por eso no es de que no se sienta, sino que se sienta y se maneje correctamente. Aunque pudiera ser que un canal para lograr eso, esa diferenciación, sea la reflexión de si esto va acorde objetivamente a la realidad o no. Total. Por aquí Francisco nos escribe, dice, la inteligencia emocional debería ser un tema o materia a tratar en los colegios y universidades. Completamente de acuerdo. Porque Lo que pasa es que inteligencia emocional es una frase súper exitosa. Resume muchas cosas. Es una frase marketing para mí. Pero es justamente la integración del conocimiento que hay sobre el mundo emocional desde una perspectiva neurocientífica y la psicológica. Y llega un momento en que por mucho que entendamos la amígdala, y aunque nadie supiera de la amígdala, si sabes manejar tus emociones o sentimientos, estás educando a la amígdala. No porque entiendas la amígdala, ya educaste la emoción. No. Es al revés. Entonces, debería haber escuelas, es lo mismo que se dijo un día de la escuela para padres. Nadie me educó para padres, necesito una escuela para padres. Pues bueno, si verdaderamente queremos volvernos seres humanos más crecidos, más evolucionados, deberíamos de tener escuela de las emociones. Total. O sea, es una necesidad, ¿no? Y es una necesidad, me atrevería a decir que mundial. Mundial, claro. Es una necesidad mundial. Es una necesidad mundial. Doc, antes de que se acabe el tiempo, acá tenemos la ventaja y es que como no estamos en la emisora, no sigue el programa y no nos van a cortar. Pero Doc, hay un tema que a mí me parece súper importante cuando estamos hablando de la importancia de adaptar nuestras emociones, de gestionarlas de manera correcta. Y es que usted al inicio de este programa nos decía, ojo, que muchas emociones nos generan una experiencia quizás subjetiva o una experiencia errada por la percepción inadecuada o percepción errada que tuve frente a la experiencia. ¿Sí? Entonces, una situación hipotética. Tuve una discusión con Jenny. Discutimos como amigas. Eso me generó ira, me generó tristeza, cualquier emoción que socialmente considere que no es buena. Pero esa emoción puede estar presentándose por una percepción inadecuada de la experiencia que tuve con Jenny. Entonces puedo tener la percepción de que Jenny me habló feo, que Jenny me gritó, que Jenny quizás no le dio importancia a algo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? Y debido a esa percepción que tengo, se genera una emoción en mí que obviamente me va a llevar a que sí o sí tenga alguna reacción hacia ella también.
¿Cómo podemos, doctora, por ejemplo, en una situación como esta, que creo que todos en algún momento la vivimos, cómo yo puedo trabajar o qué estrategia puedo usar para tratar de tener una percepción adecuada de la situación, entendiendo que obviamente todos somos mundos diferentes, que desde nuestro contexto, desde las diferentes experiencias que hemos tenido, pues obviamente de la noche a la mañana no todos los días vamos a ser los más objetivos, pero qué estrategias o qué herramientas nos pueden servir para ser un poquito más objetivos o un poquito más equilibrados en las percepciones que tenemos frente a esas experiencias. Hace ratito, es que las palabras son fáciles, al final de cuentas las palabras las usamos como con toda una facilidad, pero en el ejemplo que acabas de poner, no mencionas un elemento vital que participa en recuperar la objetividad de los sucesos. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí en tu ejemplo, como me lo pones, es identifico la emoción, uh-huh. Identifico lo que me hizo sentir, identifico que después le voy a sacar la lengua porque me cayó gorda, sí. Pero no identifico qué lo causó. ¿Qué ocurrió? Claro. Entonces, ¿qué pasó? No, es que ella no es, vamos a suponer, ¿no? Ella no está de acuerdo en que yo tal día no esté en la emisión. Pero es que ese día me voy a casar. No, Jenny, pues te pasa, se va a casar, o sea, ¿cómo le va a hacer? No manches, güey. Entonces, sí, no manches, Jenny, o sea, se va a casar, no es que dice, tengo flojera de ir. Entonces, ahí objetivamente, fíjate, como tu emoción, el suceso lo convirtió en objetivo. O sea, si estoy molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hecho que objetivamente no te va a estar casando todos los días o de acuerdo como Jenny quiera. ¿Me explico? Pero vamos a suponer que lo que sucedió es que Jenny quiere meter a otra persona a trabajar con ella. Y no es clara y no te lo dice, pero nada más te está haciendo la vida pesada. ¿Me explico? Sí. Ajá. Cambia totalmente la percepción de la emoción, pero todo depende del suceso que la dispara. Entonces, donde es decir, Doc y Jenny, que en una situación, digamos, pongámosla en un caso hipotético donde haya diferencias, donde hayan desacuerdos o donde haya un posible malentendido, la primer pausa que debo hacer es, venga, ¿qué situación ocurrió? Uh-huh. No yo qué quise ver o no cómo la interpreté. ¿Qué ocurrió? Uh-huh. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué pasó? Para así mismo yo tratar de tener una percepción más objetiva y más clara. ¿Sí es así? Sí, claro. ¿Sí? Pues, del suceso para que después puedas ver si lo que sentiste va acorde a lo que lo disparó y después veas si tu conducta va acorde al sentimiento, a la emoción que lo disparó y al suceso que ocurrió. Uh-huh. Me acaban de disparar una emoción negativa. Qué pena. Sí, llevando el ejemplo. ¿Qué pasó? No, y una forma de hacerlo es como, por ejemplo, podemos decir que los medios electrónicos distorsionan un poco el tono, pero vamos a suponer que yo te digo, Caro, ay, qué bonita tu blusa rosa. Tú dices, ¿qué? ¿Rosa? Pues no es rosa, no, es azul. Me dirías, es azul. Y yo te digo, no, es que es rosa, ¿no? Yo la veo rosa. Y dirías, esta está loquita. Está loquita. Eso es distorsión del hecho objetivo. Uh-huh. Un hecho objetivo es objetivo. Vamos a suponer, Jenny dice que le caes mal porque vas a faltar, porque te vas a casar. Hay un novio, hay una invitación, hay una fecha. O sea, objetivamente, pues sí te vas a casar. Obvio. ¿Sí? Y entonces ella es la que está provocando un problema interpersonal por algo que Jenny no acepta. Ella no quiere. Ella, ¿qué me importa que te cases? O sea, tú tienes que venir aquí. Y ya se crea un conflicto interpersonal. ¿Me explico? Donde a pesar del conflicto interpersonal,
yo tengo que tener manejo de mis emociones. Y a lo mejor le digo, mira, Jenny, pues con toda la pena del mundo, sobrevenir al programa o casarme, pues te quedas con tu programa. Doc, me surge una pregunta con lo que estamos hablando. Digamos que a cualquier persona, porque nos pasa, yo creo que a todos, pasa algo no tan chévere con alguien, con otra persona. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Porque casi siempre reaccionamos, ¿no? Somos muy reactivos. Entonces, si me ocasionó molestia, entonces yo de una vez, o puedo hablar fuerte o puedo hablar feo. Exacto, dependiendo de lo que me genere esa situación. ¿Qué podemos hacer para controlar un poquito en ese momento que está justo pasando, controlar esa emoción con esa situación y qué hacer con el otro? Es decir, puedo decirle, por ejemplo, oye, este no es un buen momento para hablar, estoy molesta o lo que me acabas de decir me generó molestia, hablamos luego para que nos dé quizás ese tiempo de pensar más objetivamente lo que sucedió como usted nos está diciendo, quizás. El mecanismo biológico básico frente a lo que viene del medio es huir, agredir o congelarnos. ¿Se habían oído eso? Uh-huh. Huir, agredir o congelarnos. Jalamos esa manera de reaccionar, lo ponemos en el plano de seres humanos y diríamos, ¿puedo huir? O sea, me doy la media vuelta y te dejo hablando como loco y te ves. Pero huir porque al final de cuentas me produce miedo la situación. Que si nos peleamos más, nos vamos a acabar agarrando a golpes o una cosa así. Uh-huh. O a veces ni lo pienso y te agredo. Uh-huh. Se reactiva, pero no lo estoy regulando, que sería el control que preguntaba. Uh-huh. ¿Cómo sería congelarnos en nosotros? Pues no digo nada. Me quedo así calladita, viendo nada más. Fíjate, tú lo pones como, y si estamos molestos, ¿no? Si yo me molesté, bueno, es que si te molestas todavía lo puedes medio hablar. Pero si lo que estás es algo más que molesta, si estás verdaderamente ya en un enojo, ya en un coraje, acercándote a la ira, ¿sabes qué? Después hablamos. Porque le estás metiendo como mucha racionalidad a un suceso, Jenny, como ejemplo. No, mira, después hablamos porque estoy molesta. Le estás como si fuera de película, ¿no? Como si fuera de un guión. No. Si en realidad ya estoy molesta, mira, ¿sabes qué? Después hablamos. Ya. Te das la media vuelta y te vas. ¿Por qué? Porque lo que quieres evitar es una confrontación que en términos de las emociones básicas sería una agresión. Uh-huh. Por eso luego la gente empieza a insultar. Está grande quizá la situación, ¿no? Sí. Puede ser con cualquier persona, yo lo pienso, inclusive eso puede pasar en cualquier tipo de relación, familiares, uh-huh. De pareja, de trabajo, de cualquier relación, exacto. Entonces sí es bueno tener en claro cómo pudiéramos iniciar ese manejo en esos momentos cuando uno quizá no está pensando tanto. Entonces, que llegue de pronto, en el programa escuché que dijeron que, bueno, podía tomar control de la emoción en ese momento para no generar como algo mayor, una molestia mayor quizás de lo que está pasando con esa persona. Sí, decir me retiro, mira, después hablamos. ¿Para qué me retiro? Ay, no, pero es que si me retiro va a creer que él ganó y se viene toda una cascada de cosas, pero retirarse es la posibilidad de calmarnos, pensarlo, reflexionarlo, ver cómo lo puedo abordar y tal vez resolverlo. Pues doctora Lucía, muchísimas gracias. Nos pasamos siempre un montón de tiempo, ya son las 6:18. Como decía Caro, hoy tuvimos la posibilidad de hacerlo porque estamos haciéndolo desde otro espacio que no es la emisora y no nos exige como el tiempo tan limitado. Pero creo que nos ha dejado usted unos conocimientos bastante amplios sobre las emociones que definitivamente tenemos que empezar a poner en práctica, ¿no? Ojalá que lo que escuchemos y lo que hayamos escuchado hoy acá podamos ponerlo en práctica. Me incluyo porque Doc, no estamos exentos de nada, es decir, no, nadie. Porque nosotras hablemos acá de esos temas, no estamos exentas, ni es que queramos parecer que somos perfectas y manejamos perfectamente nuestras emociones y demás, y al contrario,
estamos aquí aprendiendo como quizás todos los que están ahí detrás de la pantalla viéndonos en vivo y quienes después nos escuchan también. Entonces, mil gracias, doctora Lucía, por estarnos acompañando desde México en nuestro episodio número 60 que es hoy, por habernos dejado esta información tan valiosa. De veras, es un gusto siempre tenerla con nosotras y que usted nos aporte tanto en estos temas que tratamos aquí desde Sin Tacones y Sinvergüenza. Ya saben que cuentan conmigo, ojalá que nuestros escuchas les haya dejado algo, ¿verdad? Nutritivo, para que puedan construir realmente, todos somos capaces de construir un mundo mejor, y yo creo que empieza por el uso de nuestra cabeza, nuestra psicología. Y a mí, como siempre, ya saben, con todo el cariño de siempre, aún a la distancia, vean cómo los medios en verdad no afectan mucho a nuestras células espejo y creamos esa conexión, ¿verdad? Que está dentro de nuestros cerebros y un vínculo especial y afectivo. Las quiero mucho, ya lo saben, y me tienen a sus órdenes. Qué linda, muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. De verdad que un abrazo enorme para usted, para todas las personas que estuvieron súper conectadas. Entendemos que algunos en términos de tiempo de pronto no escucharon el programa desde un inicio. Ustedes saben que ahí en el perfil de Facebook de Sin Tacones y Sinvergüenza, para los que les gusta ver, porque hay personas que les gusta ver, pueden ver desde el inicio el programa, y para los que no, ya saben que a través de las diferentes plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, ¿cuál otra? Google Podcast, en todas las plataformas de audio van a encontrar. Y sí, como dice Francisco, muchísimas gracias. Son 60 episodios donde pasa algo maravilloso. El primer episodio fue con la doctora Lucía, por eso hay un amor y un cariño tan especial, porque iniciamos nosotros nuestro programa con esta súper invitada desde México, y hoy que estamos en el episodio 60, estamos con la doctora. Entonces, qué bonito, qué chévere que podamos llegar a diferentes personas, y como siempre lo hemos dicho con Jenny acá de Sin Tacones y Sinvergüenza, la importancia es que cada vez que un invitado que es experto en algún tema da elementos y da herramientas, lo importante es que ojalá los podamos aplicar en nuestras vidas, porque en últimas los que nos beneficiamos somos nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces, Doc, de verdad que mil gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a Lanzuelo Medios, gracias a todos los que siempre han estado ahí súper conectados con nosotros, a todas las personas que a través de Facebook y del streaming como tal estuvieron conectados. Entonces, Doc, por acá le están enviando saludos desde Chaparral, Tolima. Chaparral es un pueblo más pequeño que la ciudad, digamos, que queda acá en el Tolima, que es el departamento como tal. Entonces le están enviando un abrazo desde allá a Alexandra Rocha. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias. Hombre, me siento abrazada de muchas regiones. Bueno, Doc, ahora sí, mil gracias. Vamos ya a dejar hasta aquí porque se nos alarga mucho el episodio. Claro que sí. Seguimos en contacto, Doc, igual para cualquier cosa. Siempre lo que le digo, será un placer tenerla con nosotras porque aprendemos muchísimo, pero de veras que muchas gracias. Le enviamos un abrazo gigante, así súper apretado hasta México, lleno de mucho cariño. Muchas gracias, abrazos a ustedes y a todos los escuchas. Gracias a todos los que estuvieron pendientes. Un abrazo, nos escuchamos y nos vemos en 8 días. Claro. Man, I feel like a woman. Sin Tacones y Sinvergüenza, un espacio para ti. No te lo pierdas, todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin Tacones y Sinvergüenza. I feel